Hola a todos, hoy es martes, 2 de diciembre de 2025, y nuestro querido, nuestro gran amigo, el coronel Larry Wilkerson, está con nosotros. Bienvenido de nuevo, Larry. Wilkerson is here with us. Welcome back, Larry. Reichenach, es me alegra estar contigo, Grace Needby, juez, nunca va a volver de eso. Larry, let me start. Please subscribe and hit like button. Larry, déjame empezar. Por favor, suscríbete y dale al botón de me gusta. Nos ayuda mucho, porque el algoritmo funciona así, y hacerlo nos beneficiaría enormemente. Ahora, Larry, déjame empezar con el caso de Venezuela y lo que ha pasado con el barco. Sabes, bombardearon el barco, hubo 2 supervivientes, y luego lo atacaron con una segunda bomba. Básicamente, asesinaron a los 2 supervivientes del primer ataque. Esto es lo que dice la Casa Blanca en respuesta, porque se están discutiendo muchas repercusiones en los medios tradicionales y alternativos sobre lo que está ocurriendo en Venezuela y estos ataques. Esto es lo que dijo la Casa Blanca. La administración confirmó, negó o reveló si hubo algún superviviente después de ese ataque inicial y qué amenaza inminente podrían representar 2 supervivientes, presumiblemente aferrados a los restos de ese barco. De nuevo, como he dicho, creo que no estáis escuchando completamente la declaración que he proporcionado. El almirante Bradley actuó plenamente dentro de su autoridad y de la ley al dirigir el enfrentamiento para garantizar que el barco fuera completamente destruido y que la amenaza de los narcoterroristas contra Estados Unidos quedara eliminada. Para cualquier otra pregunta sobre su razonamiento, os remitiría al Departamento de Guerra. Obviamente, yo estaba en la Ceilán. Sí, me alegra que se haya quitado la cruz del cuello, porque en ese caso en particular, y en muchos otros antes, la cruz se habría convertido en una cruz en llamas y le habría quemado el cuello. Que se llame a sí misma cristiana es ridículo. Miente, y miente de forma realmente torpe. Los cristianos mienten mejor que eso. Echó la culpa al almirante. Por supuesto se la quitó de encima a Hexet y a Trump, por extensión, y la puso sobre el almirante. Déjame explicarte algo. Probablemente tú lo sepas, pero quizá tus oyentes no. En la Segunda Guerra Mundial, un Me-109 alemán se lanza sobre un B-17 estadounidense, los B-17 lanzando bombas sobre la industria alemana. El Me-109, un piloto de caza alemán, tiene la misión de derribar el B-17. Derriba el B-17. Derriba otro B-17. Luego, un artillero de uno de los B-17, o de un P-51, o de otro avión de escolta, lo derriba a él. Consigue salir de la cabina y abrir el paracaídas. Está descendiendo. Uno de nuestros cazas se acerca y lo ametralla mientras está bajo el paracaídas. Eso es un crimen de guerra. Otro caso. Prisioneros alemanes se rinden durante la batalla de las Ardenas, la contraofensiva alemana en el invierno del 44 al 45. Las tropas estadounidenses, en lugar de tomar los prisioneros y enviarlos a los campos prisioneros de guerra, los fusilan. Eso fue un crimen de guerra. Se llamó la masacre de Malmedy. Lo que les ocurrió a esas 2 personas, según tengo entendido, en ese barco, o fuera de ese barco después del ataque inicial, fue un crimen de guerra. Y Donald Trump, Pete Hegseth y esa mujer de ahí, por sus mentiras, son culpables de ayudar, encubrir o ordenar crímenes de guerra. Punto. No hay más discusión al respecto, ni en el derecho internacional ni en el derecho interno. Y esto se refuerza en el derecho interno por el hecho de que el Congreso no ha declarado ninguna guerra contra esas supuestas amenazas a la seguridad nacional, esos narcoterroristas, contra Estados Unidos. Por no mencionar el hecho de que todas las comunidades de inteligencia creíbles que conozco, estadounidenses, europeas, las que quieras, afirman que Nicolás Maduro es un narcoterrorista. Ahora, como dijo el New York Times, por fin, casi se me cae el periódico. Lo llamaron disonancia, dejar libre a Hernández,
un narcotraficante confirmado y condenado, y perseguir a Maduro, una persona que no es narcotraficante. Eso es disonancia política. Eso es, ya sabes, sí, todo lo que buscamos es el petróleo, Nima, todo lo que buscamos es el petróleo. Y ya sabes, Israel busca otras cosas, en parte también el petróleo. Israel va a estar en una situación desesperada, buscando gas y petróleo, porque el mundo está decidiendo rápidamente que ya no va a funcionar con ellos en ese sentido. Y lo consiguen a precios rebajados, porque hacen trampas. Hacen trampas todo el tiempo. No quieren tratar con nadie que no les ofrezca precios con descuento para sus necesidades energéticas. Y eso es lo que hacen todo el tiempo. En fin, eso me llevó a pensar en los crímenes de guerra. Crímenes de guerra. Crímenes de guerra. El presidente de los Estados Unidos de América es un criminal de guerra. No es merecedor del premio Nobel, a menos que se degraden de forma tan grotesca como para concedérselo. Es un criminal de guerra. Donde debería estar no es recibiendo el premio Nobel de la Paz ni ningún otro. Donde debería estar es en La Haya, ante el Tribunal Penal Internacional, y debe ser condenado y enviado a prisión. No ocurrirá, por supuesto, pero así es el mundo. Larry, Donald Trump dijo que Pete Hegseth no sabía sobre la segunda. Tonterías. Bombing. Chorradas. Ya le están echando la culpa al almirante, y eso es por orden de Hegseth, te lo garantizo. Le están echando la culpa al almirante. Ahora bien, no le eximo de responsabilidad, porque debería haber dicho no solo que no, sino que ni de broma. No voy a hacer eso. Según tengo entendido, el suceso no vino del aire, sino de una isla, y era un dron controlado, por así decirlo. Los drones pueden actuar por su cuenta o pueden ser controlados por alguien mediante capacidad de comunicación, láseres, lo que sea. Y lo que hicieron fue ver claramente que la gente estaba en el agua, o lo que fuera, fuera del barco, y había sobrevivido al ataque inicial. Y entonces los golpearon de nuevo. Probablemente fue una decisión tomada, supongo, al más alto nivel. La tomó el secretario de Defensa, Pete Hegseth. Como mínimo, la tomó el almirante. O podría haber sido, hemos empeorado tanto últimamente, Nima, con las fuerzas de operaciones especiales, que se delegara en el jefe del equipo, y él tomó la decisión. Pero si lo miras bien, es un crimen de guerra. Esto es lo que dijo Pete Hegseth. Oh, genial, puedo escuchar eso. Una vez más, acabamos de empezar a atacar las lanchas de los narcos y a enviar a los narcoterroristas al fondo del océano porque han estado envenenando al pueblo estadounidense. Joe Biden intentó abordarlo con guantes de seda y les permitió cruzar la frontera. Los cárteles se apoderan de comunidades, 20 millones de personas, cientos de miles de estadounidenses envenenados. Y el presidente Trump dijo, no. Nos quitamos los guantes. Vamos a llevar la lucha a estas organizaciones terroristas designadas, y eso es exactamente lo que estamos haciendo. Estamos deteniendo las drogas, atacando las embarcaciones y derrotando a los narcoterroristas. Estamos diciendo que vamos a firmar un TAF que en Race Times disminuye por más en un 91%. Eso es una tontería, es una mentira tan grande que no cabría en una tienda GP grande. Una reducción del 91%. Atacamos mes tras mes en el Caribe, al otro lado en el Pacífico, e incluso ocasionalmente en México, mes tras mes durante un año. Y la mayor reducción que conseguimos fue del 11%. Están mintiendo descaradamente, lo cual se ha convertido en una profesión en esta administración, especialmente el presidente, que miente descaradamente. Y analicemos esto más a fondo. Nada va a detener el flujo de drogas hacia los Estados Unidos de América, salvo atacar el centro de gravedad de esa situación, lo que los alemanes llamaban el centro de gravedad. ¿Sabes cuál es el centro de gravedad?
La gente que consume las drogas. Lo repito, la gente que consume las drogas. Los directores generales, los directores de operaciones, los ingenieros informáticos, toda la gente que las toma, incluidos los pobres que lo hacen porque no tienen otra alternativa. Las necesitan simplemente para vivir. Ese es el centro de gravedad de la guerra contra las drogas. A ellos es a quienes hay que perseguir para causar un impacto considerable en el narcoterrorismo. No son las personas que cultivan las amapolas, no son las personas en los laboratorios químicos que fabrican los sintéticos, el fentanilo. No es nada de eso. No son las personas que las transportan. Son las personas las que consumen las drogas. Nima, ¿crees que las transportarían si no fueran recibidas al otro lado y consumidas? Esa es la estupidez de todo esto. Esa fue la estupidez de Ronald Reagan, la estupidez de George H.W. Bush, la estupidez de George W. Bush, de todos y cada uno de los presidentes. La guerra contra las drogas. Idiotez, idiotez. Y aún así lo hicimos. Lo hicimos porque era políticamente aceptable. El pueblo estadounidense no quiere que le digan, los europeos no quieren que les digan, que ellos son la razón. No quieren que les digan que su hábito es la razón. No es narcoterrorismo. Tonterías. It's not narco-terrorism. Bullshit. It's the people taking the drugs. Listen, Americans. Son las personas que consumen las drogas. Escuchad, estadounidenses. Vosotros sois el problema. Vosotros los malditos que tomáis las drogas, sois el problema, pero no vamos a por vosotros. Vamos a por los pobres campesinos y otros que quizás se ganan la vida con ello. Y las personas atroces que dirigen todo el negocio y ganan miles de millones, en eso estoy de acuerdo. Pero no es narcoterrorismo. Donald, cariño. Patty, cariño. Y un ejército que colabora con ello y hace lo que hace es sencillamente... Tengo que concluir, ahora mismo, en este momento, que realmente temo que podamos tener un golpe de Estado, porque el ejército lo apoyaría. Larry, nadie aquí en América Latina se toma en serio a Donald Trump en la forma en que está hablando. Mencionaste ir tras esos barcos. ¿Cuál sería el resultado? Hay que llegar a la raíz de lo que está ocurriendo. Y eso es político, mediante conversaciones entre jefes de Estado, no persiguiendo a esa gente en barcos. Maduro no es un narcotraficante. No existe una agencia de inteligencia profesional en el mundo, excepto quizá el Mossad por razones diferentes, que diga que él es un narcotraficante. Si tiene algo que ver con las drogas, es a nivel personal y de poca importancia. Él no es el problema. Y cualquiera que conozca las rutas te dirá de dónde viene la cocaína y no viene de Venezuela. Te dirán de dónde viene el fentanilo y no viene de Venezuela. Vuelve a leer el libro de Misha Glenny de hace unos 20 años, donde dice que cada año se mueven 5 billones de dólares, orquestados desde Doha, Tel Aviv y Nueva York, con los bancos encargándose del blanqueo de dinero y de todo lo demás. 5 billones de dólares se esfuman. Probablemente ahora sean 10 billones, porque han pasado 20 años desde que Misha escribió el libro. Y él te dirá que lo más importante es la trata de personas. Luego añades el tráfico de órganos, después la prostitución y así sucesivamente. Y quizá también incluyas las drogas ilícitas, que estarán por ahí en algún lugar. Te dirá que la verdadera razón por la que todo esto funciona son los bancos. Bancos en Nueva York, bancos en Doha, bancos en Tel Aviv. Por eso funciona. Ahí es donde blanquean su dinero. Así es como consiguen los miles de millones. Así que no atacamos las cosas correctas. Atacamos al pobre campesino, al pobre agricultor que cultiva la dormidera o la coca, o vamos tras las personas que dirigen los laboratorios. Y no estoy tan seguro de que eso no sea lo que deberíamos estar haciendo. Todo el mundo debería ir tras esas operaciones de laboratorio. Porque lo que Misha te dice es que en el futuro, y esto ya está ocurriendo, cultivar plantas como la adormidera para producir opio, o cultivar otros cultivos para producir cocaína y demás,
será cosa del pasado. Ahora es mucho más rentable y mucho más fácil, tanto logística como de otras maneras, fabricar estas drogas en un laboratorio. Y la India, en particular, está produciendo a los químicos que van a inundar el mundo. Ya están inundando el mundo. Y estos químicos van a trabajar en esos laboratorios fabricando esas drogas esotéricas que la gente en Europa y Estados Unidos va a consumir. Eso va a ser el nuevo narcoterrorismo en el mundo. El fentanilo es uno de los primeros ejemplos de este tipo de droga fabricada químicamente, algo que tiene usos médicos legítimos, pero que también mata a personas en el mundo de las drogas. Así que ahí es donde estamos, y estamos ahí porque nunca tenemos las políticas adecuadas. Son políticas estúpidas, idiotas, pero eso era de rigor en la administración Trump. No debería haber sido de rigor para Reagan, Bush, Clinton, Obama y muchos otros, pero todos simplemente lo mantuvieron en marcha. Hay personas, ya sabes, tanto republicanas como demócratas, que están hablando del ataque a Venezuela. Están en contra de las políticas de la administración Trump, diciendo que eso traería un enorme caos a la región y generaría dudas sobre lo que ocurriría después en Estados Unidos, tanto si el ataque fracasara como si tuviera éxito. Están advirtiendo sobre ello. Pero hay alguien en la administración Trump que escuche a estas personas, porque no se trata solo de demócratas. También hay republicanos que dicen que un ataque a Venezuela sería devastador para Estados Unidos. Bueno, tengo entendido que ayer o anteayer trasladaron a Laura Loomer al Pentágono. Así que quizá ahora tengamos a alguien allí. Digo esto, que Dios bendiga al Pentágono si sobrevive a Laura Loomer. Creo que todo es un farol. Creo que es un gran farol. Creo que Trump es un gran fanfarrón. En este caso, creo que está fanfarroneando. Y el hecho de que, al parecer, hable por teléfono con Maduro de vez en cuando, le está dando lo que quiere. Y Maduro, por lo que oigo, está más o menos de acuerdo con parte de ello, si no con todo. Está preparado, tiene la pólvora seca y está listo por si pasa algo. Y lo mismo los rusos y lo mismo los chinos. John Mearsheimer habla de esto. John tiene razón. Acabamos de observarlo. John's right. We have just watched a major component of what I've been talking about. Un componente fundamental de lo que he estado hablando, el poder que se desplaza hacia el este, es que la doctrina Monroe ha muerto, porque Rusia ha desplegado buques de guerra en el hemisferio occidental, y esos buques prometen ayudar a Venezuela. Ahora bien, no sabemos qué más han colocado en el hemisferio occidental. Tal vez un Poseidón, tal vez un submarino que no podemos localizar. Pero tiene razón, Mearsheimer tiene razón. Este es un nuevo teatro de batalla en esta inmensa guerra que ya se está librando entre China, Rusia e India, en ese orden, o en el orden de Rusia, China, India. Pero nosotros queremos que sea China, Rusia, India. Y Rusia acaba de superarnos al decir, esencialmente, ¿no crees que es problemático que tus fuerzas estén cerca de mis fronteras? Pues yo pondré algunas fuerzas cerca de las tuyas. Y por cierto, creo que las colocaré en las proximidades de ese enorme portaaviones, pronto a ser hundido, llamado Gerald Ford. Así que jaque mate, Donald. So, checkmate, Donald. Larry, before coming up to this live, you were talking about that you... Larry, antes de salir en directo, estabas hablando de escuchar a Vladimir Putin y compararlo con Donald Trump, la forma en que ve el beneficio de Rusia, lo que Rusia quiere específicamente con respecto a Estados Unidos y la relación entre Estados Unidos y Ucrania. ¿Cómo ves a estos dos líderes? ¿Realmente están hablando de los principales objetivos en sus estrategias para los países a los que sirven? Creo que te dije antes de salir al aire que esta mañana hice una entrevista con Rick Sánchez en Russia Today. Una de las primeras cosas que hizo, además de poner el discurso, creo que el que estaba dando Putin, fue mostrarme una película. Luego esa película siguió para abrir la entrevista. Jared Kushner, Steve Witkoff y Dmitriev saliendo de un hotel o de donde quiera que estuvieran,
y haciendo un recorrido por Moscú. Me preguntó algo así como, ¿qué crees que significa eso? Y le dije, estás viendo la diplomacia de Trump. ¿Quién la dirige? El miembro principal del clan Trump, acumulando miles y miles de millones de dólares gracias a Donald Trump. Eso es quien lo dirige. Así que eso resume la política. Lo que estamos haciendo aquí es simplemente hablar de Ucrania, de manera secundaria. Es solo algo de lo que hablamos y usamos como vehículo. De lo que realmente estamos hablando es de lo que Sergei Lavrov le dijo a Marco Rubio en Riyadh hace unos meses. ¿Sabes que perdisteis 300,000 millones de dólares por no tratar con nosotros? De eso estamos hablando. Y eso es lo que tiene a Trump salivando. La perspectiva de un verdadero acercamiento con Moscú, todo el dinero, los hoteles que va a construir y el premio de la paz que va a ganar. Todo eso es lo que motiva a Trump. Y eso fue una demostración vívida de ello. No mostraste a Sergei Lavrov, no mostraste a Marco Rubio, no mostraste a Volodymyr Zelensky. Ya ni siquiera puedo decir su nombre, Zelensky. I can't even say his name anymore, Zelensky. Yeah. Volodymyr Zelensky. Yeah, you showed Kushner, the architect. Sí, mostraste a Kushner, el arquitecto del Gran Acuerdo en Gaza, y mostraste a Witkoff, el otro arquitecto del Gran Acuerdo en Gaza, que no es ningún gran acuerdo. Es una traición a las Naciones Unidas y una completa traición a los palestinos, pero va a generar dinero. Y Jared va a quedarse con una gran parte de ese dinero. Ese es Donald Trump. Y de eso se trata todo esto. Así que me preguntas, ¿qué tendrá que ceder Ucrania? Todo, si Rusia lo quiere. Y Rusia lo quiere. Así que, quiero decir, ya sabes, tendrá que averiguar cómo maquillar este acuerdo. Pero su principal motivo está claro. Witkoff, bienes raíces. Kushner, bienes raíces. ¿Qué más necesitas saber? Rubio, asesino, neoconservador, imbécil. No, tienes bienes raíces y bienes raíces. Exia, criminal de guerra. ¿A quién podría enviar aparte de los magnates inmobiliarios Kushner y Witkoff? The real estate kingpins, Kushner and Witkoff. I don't know if you saw the footage of No sé si viste las imágenes de la reunión. Estaban Vladimir Putin junto con Ushakov y Kirill Dmitriev. Lavrov no estaba allí. Por otro lado teníamos a Steve Witkoff junto con Kushner. No sé qué está pasando con Sergei ahora mismo. I don't know what's with Sergei right now. I wish I did. I don't know whether he's Ojalá lo supiera. illness. No sé si tiene alguna enfermedad que le atormenta o si simplemente hace este tipo de apariciones intermitentes. Hace poco tiempo estuvo ausente bastante rato. O quizás sea simplemente que Putin quiere igualar a Trump. Wants to match Trump. Sí, no quiere tener diplomáticos allí. He doesn't want to have any diplomats there. yeah. Sí, podría ser el caso, porque Rubio no está allí. Why is ¿Cuál es la razón de eso? I keep going back. Sigo volviendo a la recomendación de Tucker Carlson, según Tucker a Donald Trump. No quieres hacer que Rubio sea tu vicepresidente. Te asesinarán. They'll assassinate you. Mm. So Trump, Así que Trump dice, vale, Marco, mantén las distancias. keep your distance. Larry, a Vladimir Putin le preguntaron por los europeos si Rusia atacaría a Europa o si planeaba atacarla. Esto fue lo que dijo Vladimir Putin. Is what Vladimir Putin said. Add that 100 times. We have no plans of fighting against Europe. Hemos dicho cientos de veces que no tenemos planes de luchar contra Europa. Then we are ready. Pero si Europa quiere luchar y comienza esta lucha, entonces estamos preparados ahora mismo. No hay duda de ello. La única cuestión es si Europa inicia la guerra, desata esta guerra, porque no se trata de Ucrania. Con Ucrania estamos utilizando ciertos medios quirúrgicos. Intentamos ser muy cuidadosos. ¿Y entendéis por qué? Esto no es una guerra en el sentido directo de la palabra. Pero si Europa de repente quiere iniciar una guerra, y si la inicia, entonces muy pronto podríamos encontrarnos sin nadie con quien negociar. There might be a situation where we have no one to negotiate with. What he was Lo que él estaba diciendo en esencia era, ellos pueden empezar una guerra, pero yo la terminaré. but I'll end it. Yeah. Y no sabes, Kerminom, Yesterday, Larry, I was talking with Paul. Ayer, Larry, estuve hablando con Paul Cara-Gravers, junto con Larry Johnson. Uno de los principales puntos en los que hubo cierto desacuerdo entre Larry y Paul
fue sobre cómo Rusia está llevando a cabo la guerra en Ucrania. Paul decía que Rusia no es lo suficientemente fuerte como para mostrar realmente su poder, ya sabes, lanzarse por completo. Y Larry dijo que él estaba describiendo la situación desde la perspectiva de Rusia, cómo Rusia ve a Ucrania, tal como acaba de decir Vladimir Putin. Ya sabes, esto no es una guerra. Dijo literalmente, esto no es una guerra en Ucrania. Estamos intentando, de alguna manera, es una operación militar especial, digámoslo así. Sí, y no parece que vayan a cambiar su estrategia en Ucrania hasta que lleven el conflicto a su fin. Putin es un alumno muy atento de Clausewitz. Y Clausewitz, en mi opinión, sigue siendo probablemente el principal teórico de la guerra en el mundo. Ahora bien, el modelo a seguir de Clausewitz, creo, fue Napoleón, porque Clausewitz no pierde ocasión de decir que el príncipe y el general deberían ser la misma persona, idealmente. Así no hay posibilidad de errores de comunicación. Cuando tienes un presidente que es civil, o un primer ministro que es civil, y un general que es un profesional militar, siempre existe la posibilidad de un error, de una mala interpretación de las órdenes. Pero si el príncipe es también el mariscal, no hay posibilidad de malentendidos. El mariscal puede cometer un error, el príncipe puede cometer un error, como hizo Napoleón, pero esa es la situación ideal. Y la razón por la que Clausewitz lo ve así es porque es fundamental que el lado político impregne al lado ejecutor, el militar, con el concepto y el propósito de por qué sale a matar gente. Es crucial hacerlo bien y mantenerlo. Esto es clave en Clausewitz. No se puede parar. El primer día el presidente no puede simplemente decir, de acuerdo, los envié, ahora adelante, lleven a cabo la guerra, hagan la guerra. No, hay que mantenerse en contacto constante, porque cada día de matar gente tiene su propia dinámica. Cada día sin victoria tiene su propia dinámica. Así que Putin es un alumno de eso, y ha jugado esta partida clausewitziana todo el tiempo. Nunca usando demasiado, nunca usando demasiado poco, siempre teniendo presente el propósito último, que es asegurar su entorno cercano. Punto. Desde el punto de vista de un profesional militar, es maravilloso observarle y escucharle, así como a todos los que le rodean y que comprenden al menos en parte lo que está haciendo. Es el estratega principal aquí, y al parecer ha sabido abrirse camino entre los ejecutores militares para llegar a los mejores. Y ellos, a su vez, han sabido seleccionar a los subordinados necesarios para llevar a cabo un conflicto de manera que produzca una victoria política. Y eso es lo fundamental. Victoria política, no victoria militar, sino victoria política. A menudo la victoria política es lo que se obtiene para llegar hasta allí, pero no siempre. Hay que saber cuándo detenerse y cuándo empezar, y así sucesivamente. Además, hay que actuar de forma diferente cada día. Esa es la lección más importante de Clausewitz, y no he visto a nadie sobre la faz de la Tierra en mi tiempo, 81 años en este mundo, quizás 70 de ellos con plena conciencia, tan bueno en ello como Putin. En mi opinión, no hay manera de que pierda esto. Va a ganar. También va a ganar en la mesa de negociación, y a lo grande. Y será un descrédito absoluto y un peligro final para Europa si no lo reconoce y de algún modo asume y se adapta a ello, y no mediante el fortalecimiento de Basia u otro mecanismo dentro de Europa para enfrentarse a Rusia en el futuro. Eso sería un error trágico, como él intentaba insinuar allí. Un error trágico, especialmente ahora que estamos viendo algunas de las cosas que estamos viendo. Estas armas que están apareciendo ahora, compáralas con armas nucleares, o quizá ni siquiera debería decir armas nucleares. Compáralas con el poder de destrucción que la tecnología moderna otorga a estas armas. Y tenemos un campo de batalla diferente. Un escenario de guerra distinto, por así decirlo. Si entramos a lo grande, poder a poder, nadie va a ganar con eso. Clausewitz busca indagar esto. Habla del absurdo de una guerra sin posible propósito, Putin.
You just go to war to kill people. I mean, that's kind of- Simplemente vas a la guerra para matar gente. Quiero decir, así era como había que verlo entonces. Él no sabía nada sobre las armas nucleares. Piénsalo. Piensa en esa teoría en términos de armas nucleares. Eres completamente estúpido. Eres completamente absurdo. Esa es la mejor palabra. Proviene directamente de la filosofía de Albert Camus. Es absurdo ir a la guerra sin un propósito político genuino. Y cuando vas a la guerra con armas nucleares, no tienes un propósito político genuino más allá del suicidio. Así que, aunque él no sabía nada sobre las armas nucleares, tiene una lección vívida para los planificadores de la guerra nuclear. Sobre la guerra, Baum Krieg, su libro. book. Larry Zaluzhny, Larry Zaluzhny dijo que las garantías de seguridad para Ucrania, tras o durante las conversaciones sobre un acuerdo en Ucrania, incluyen la idea de desplegar armas nucleares en Ucrania como una de las supuestas garantías de seguridad. ¿Quién está hablando de eso? Zaluzhny. Zaluzhny, el ex embajador ucraniano, ¿verdad? Ahora es el embajador de Ucrania en el Reino Unido. ¿Quién va a proporcionar eso? ¿Cuál es la base para ir en esa dirección? What is the basis of going in that direction? The last thing on the face of the earth I would do is give Lo último que haría en el mundo sería darle un arma nuclear a alguien en Ucrania, a nadie. Lo último que haría. Gracias a Dios que resolvimos eso al final de la Guerra Fría y las retiramos. Estuvimos de acuerdo en ello. Estábamos muy a favor de retirar las armas nucleares que no estaban en la propia Rusia, por así decirlo, y devolverlas a la Rusia propiamente dicha. and bringing them back to Russia proper. He's talking about NATO membership. Está hablando sobre la pertenencia a la OTAN. Hemos sabido por el secretario general de la OTAN que al parecer dijo que todos los miembros tienen que estar de acuerdo con la entrada de Ucrania en la OTAN. Parece que no hay acuerdo entre los miembros de la OTAN. Eso se ha perdido. Sabes, la pertenencia a la OTAN, en mi opinión, no va a suceder. Y el otro punto son las fuerzas militares extranjeras capaces de enfrentarse a Rusia en Ucrania. Capable of confronting Russia in Ukraine. Neutral. Ucrania Tsetowel. Yeah. Sí, ¿quiénes son esas fuerzas? ¿Vienen de Brasil, de China, no sé, de la India, quizá? From India? Maybe. If they are formally Chapter 6, Si se trata formalmente de fuerzas de mantenimiento o imposición de la paz del capítulo 6 o del capítulo 7, I would say diría que tendrían que provenir de los BRICS o de algún lugar que no estuviera inmediatamente contaminado. couldn't come. No podrían venir de Europa ni de Estados Unidos. Tendrían que proceder de países con los que Rusia se sintiera cómoda. Russia would be comfortable with. Maybe Quizás Indonesia, no lo sé. Algunos países asiáticos. countries Although like the that. Aunque los indonesios están siendo muy utilizados ahora, se supone que también deben ir a Gaza. Yeah. Yeah. Sí, sí. But after Pero al fin y all, al cabo, Larry, ¿crees que lo que está pasando ahora mismo? Hoy tuvieron una reunión. Steve Whitcomb tuvo una reunión con Vladimir Putin. ¿Crees que estaban hablando del tamaño del ejército? Ya sabes, 600, 800. Están hablando de ello, pero no es posible. Which is not possible. I think those kind of details would be. Creo que ese tipo de detalles se resolverían si lo están haciendo ahora mismo, si lo están haciendo bien, si tienen grupos de trabajo establecidos. Se crean estos grupos de trabajo con expertos del Departamento de Defensa, de Energía, de Estado, de todas las agencias diferentes y sus equivalentes en Rusia. Cada uno de estos grupos de trabajo es experto en uno de los temas y se encargan de los detalles. Los altos cargos no se ocupan de los detalles. Luego, los grupos de trabajo regresan a la cumbre o al subgrupo de la cumbre, presentan los resultados, los perfeccionan y después vuelven a las negociaciones. Eso es lo que no hemos hecho en el pasado. That's what we haven't done in the past. I hope we're doing that with this group. Although I really Espero que estemos haciendo eso con este grupo. Aunque me preocupa mucho encontrar a los expertos en esta administración para formar todos esos diferentes grupos de trabajo. También me preocupa eso con las armas nucleares, porque todo lo que veo en esta administración, al menos a nivel subyacente, donde se formarían los grupos de trabajo, son tipos como Hegseth, Bondi, Noem y Kash Patel. Eso no va a funcionar. Estas personas no solo son obstinadas,
no solo son viles, sino que son incompetentes. Y no quieres a gente incompetente trabajando en esos grupos. Quieres expertos. ¿Crees que la administración Trump, o el propio Donald Trump, ha decidido dejar de apoyar a Ucrania y la guerra en Ucrania? Porque ese sería el punto crucial si Estados Unidos no estuviera allí para ayudarlos. Hoy sí lo ha hecho. Y mañana, cuando Macron o Starmer o alguien le convenza, o incluso Zelensky. Creo que Zelensky ha perdido su crédito con Trump. De verdad lo creo. Creo que lo ha perdido. No creo que Trump quiera volver a estar en su presencia a menos que sea por pura formalidad. Pero nunca se sabe con Trump. Alguien le influye y trasladan a Laura Loomer a defensa. Así que ahora tenemos este factor desconocido en defensa. Lo que vaya a hacer allí desafía la imaginación. Es ella quien le está proporcionando toda la inteligencia artificial sobre Nicolás Maduro. ¿Sabes qué es lo más absurdo, Larry, acerca de Europa? Todo el mundo habla de un acuerdo en Ucrania, pero también hablan de otra cosa, cómo luchar contra Rusia. Son dos caminos diferentes para abordar el problema de Ucrania. Y mencionaste a Macron. Esto es lo que dijo Macron en la reunión que tuvo con Zelensky. Solo mira lo absurdo de lo que está diciendo. Just look at the absurdity of what he's talking about. You mean he wasn't screaming at Candace Owens? No le estaba de Candace Owens. You never hear of corruption in Russia because there's no. Nunca se oye hablar de la corrupción en Rusia porque no existe un organismo independiente que la investigue. Por eso, cuando apoyamos los esfuerzos bélicos, es importante que seamos muy exigentes y nos aseguremos de que se responsabilice a las personas. La lucha contra la corrupción solo funciona cuando se llevan a cabo investigaciones y se toman decisiones reales. Pero la recepta profundamente preocupante es que no se abordó la corrupción en Rusia, de tiene que el sistema certificado de municipio se manido. The way the system has been put in place and created. I'm sorry, Mr. President. Sabe, lo siento, señor presidente, pero no estamos hablando de la corrupción en Rusia, porque la corrupción en Rusia no tiene absolutamente nada que ver con el campo de batalla. Ganar, perder, empatar, no tiene nada que ver con el campo de batalla, porque Rusia ha ganado. Así que, tanto si ganaron mediante la corrupción, como con una pureza inmaculada, es irrelevante. Es usted un estúpido, señor francés, pero ya lo sabía. No tiene sentido. Está desviando la conversación porque no tiene nada sustancial de lo que hablar. ¿Qué diferencia hay si Joe Stalin es corrupto hasta la médula? Despide a todos sus generales, comete un enorme error, pierde 20 millones de soldados, pero aún así marcha hacia Berlín y gana la maldita guerra. No quiero saber nada sobre la corrupción de Joe Stalin. No me importa la corrupción de Joe Stalin. Lo que me importa es si la persona a la que doy dinero y apoyo es corrupta. Idiota francés, marchese. You idiot Frenchman, go away. Larry, I really think that Europe needs to. Larry, de verdad, creo que Europa tiene que decidir cómo va a abordar el caso de Ucrania. Porque cuando ves a Witkoff allí, a Kushner allí, demuestra lo serio que es Donald Trump. Que Kushner esté allí, en mi opinión, significa algo distinto, pero aún así, es una gran señal. Exactamente, una gran señal. Así es como lo veo. Y por otro lado, no hay manera de poner fin al conflicto en Ucrania sin involucrar a los rusos, sin incluir a los europeos como parte del acuerdo, Larry, porque es su región. Europa, junto con Rusia y Ucrania, forma lo que llaman una zona de contención, una zona neutral, como quieras llamarla. Pero al final, creo que Europa tiene que estar presente. Y aquí uno de los periodistas europeos le pregunta a Kaja Kallas si Europa tendría a alguien como Steve Witkoff en las negociaciones. Así responde Kaja Kallas. ¿No sería útil en este momento abrir negociaciones directas con Moscú y enviar una especie de Witkoff europeo? Gracias. Thank you.
Bueno, todo el mundo ha sido muy claro, especialmente los rusos, en que no tienen ningún interés en la paz en este momento. Así que, una vez más, necesitamos ponerlos en una posición en la que se vean obligados a negociar. Ahora mismo no están en esa posición porque creen que pueden resistir más que Rusia. También esperan que llegue una muy buena oferta, porque ven que se ejerce mucha presión sobre la víctima, pero no se les pide ningún sacrificio real. Al menos, no fue un sacrificio que les ella. Así que, claramente, me hubiese concreto tiene simplemente les restos de problemas de lo que tienen. Eso está claramente su interés, desestro que el nuestro. This is clearly their interest, but it shouldn't be ours. Ella es un ejemplo perfecto de por qué el Consejo no es útil, y de hecho es peligroso, y de por qué la en su conjunto es peligrosa, porque se han convertido en una entidad en sí misma. Hacen declaraciones como esa, que son absolutamente ridículas. Ella es una demostración pura de lo que está mal en todo este sistema ahora mismo, en lo que respecta a Europa, Lauer y la relación entre ambas. No hay ninguna razón por la que ella debería siquiera estar hablando, si quieres saber la verdad del asunto. Los líderes y yedewas por Europa las sursorpen. Y si yo fuera ellos, me opondría enérgicamente. Y estoy seguro de que personas como Víctor Orbán y quizá algunos otros también lo harán, a lo que ella está diciendo. Y además de eso, es un disparate lo que está diciendo. ¿Has oído esa pequeña insinuación ahí, que hay quienes les han dado algo refiriéndose a los rusos, refiriéndose a Estados Unidos, pero nosotros no les daremos nada? Por lo tanto, no tendríamos a nadie allí. Dieses insinuación temarar no hitzaistra chidist riuemerian twistathint. Lo he dicho, y lo brevidice. Si logramos algún tipo de resolución aquí, nosotros siendo Estados Unidos y Rusia, la UE y otras fuerzas en Ucrania como los nazis, no lo dejarán en paz. No lo dejarán en paz. Seguirán agitando este asunto durante una década, o hasta que les salga caro, o hasta que Putin se canse tanto que golpee a uno de ellos y lo golpee con fuerza. Ese es el peligro de este acercamiento entre Estados Unidos y Moscú, por así decirlo. El dinero vuelve a fluir y todo lo demás, y de repente tienes a estos europeos irascibles y a estos nazis en Ucrania confabulándose y manteniendo el fuego encendido. Ese es el verdadero problema con el futuro de Ucrania, en mi opinión. Sí, Larry, mira esto. Lo que dijo Peskov esta mañana. Dijo que Rusia quiere resolver el conflicto para generaciones. No quieren, ya sabes, una solución temporal para el caso de Ucrania. Están hablando de que, ya sabes, Paul Karagorov sigue mencionando el acuerdo de Yalta, algo grande, algo como una garantía de seguridad entre Occidente y Rusia. Los rusos son los únicos que quieren eso, y quizá ahora Trump, pero la otra parte no. Para bailar un tango hacen falta dos. Puedes hablar de tus conferencias de Yalta, puedes hablar de todas ellas. Nadie en esto se está rindiendo incondicionalmente. Nadie ha sido completamente devastado, ni siquiera Ucrania. Ciertamente han sido más devastados que Rusia, pero ninguna de las partes, y principalmente debido al respaldo a Ucrania por parte de la Unión Europea, de la OTAN y de Washington, ha sido aniquilada. Ninguna de las partes ha dicho, me rindo incondicionalmente ante ti, haz lo que quieras, ¿sabes? Así que debes de estar bromeando. Tienes una receta para que una lucha amarga continúe durante 1 o 2 décadas. Y la única parte que no quiere eso son los rusos. El otro bando se relame ante la perspectiva, porque también ganará mucho dinero con ello. Y verán eso como el único pegamento que mantiene unida esa bastardización sobre la faz de la tierra, la Unión Europea. Sus empleos dependen de que esto continúe a un ritmo bajo, pero que continúe. Estamos en un lío, y ayudamos a producirlo. El imperio ayudó a producirlo.
y ahora nos estamos apartando de ello. De acuerdo, hemos producido un lío. No nos gusta estar en un lío. Bien, vamos a ganar algo de dinero. Es realmente burdo, pero es lo que hace el imperio hoy en día. Mira Afganistán, mira Libia, mira Somalia, mira Siria, donde ahora hemos vuelto a matar cristianos a un ritmo alarmante con los israelíes echando una mano. No se puede. Larry, did you watch the video, the picture? Larry, ¿viste el video, las imágenes que llegan desde Israel mostrando a miles de israelíes haciendo cola en la Embajada de Portugal para citas de ciudadanía? Muestra lo desesperada que es la situación en Israel. ¿Por qué necesitan hacer eso? La mayoría de estas personas están bien formadas y simplemente quieren salir de Israel. And they want to get out of Israel. Hay algunas personas en Nueva York que me dicen que la población judía de la ciudad podría aumentar en 500,000 en los próximos 6 meses. Se están yendo. Lo entienden. Una cosa que entienden es que han perdido, y no estoy seguro de que lo comprendan del todo. Puedo simpatizar con esto, empatizar con ello. No se dan cuenta de lo grave que será cuando eso se repita. ¿Irán a la guerra con Irán? Saben lo que eso significaría, creo. Intuitivamente, si no intelectualmente, ya están convencidos de que perdieron la guerra de 12 días, en realidad, porque esa idea se ha difundido. El control férreo de Netanyahu sobre la propaganda dentro de Israel no es tan fuerte como él cree. Así que están preocupados. Y de nuevo, hay gente que se está marchando del norte porque Hezbollah está haciendo que sea insostenible para ellos quedarse en los lugares a los que habían regresado. De eso casi no se habla. Y esa es una de las razones por las que Israel sigue violando el alto el fuego. No están haciendo mucho al respecto allí arriba. Lo están haciendo en el sur porque eso es más propicio para su objetivo final. Hacerse con toda esa región del Líbano. Me dijeron que la proyección para el Israel propiamente dicho era de unos 7,2 millones de ciudadanos judíos y 7,8 millones de ciudadanos árabes, palestinos o cristianos de Israel. Me dijeron que ahora ha bajado a unos 7 en el otro lado y que entre los ciudadanos judíos ha caído hasta 5, quizá incluso por debajo de 5. Así que estamos hablando de más de 2 millones que ya se han marchado. Y como dijiste, están haciendo cola. ¿Por qué querrías quedarte en un estado cuyo propósito declarado era tu seguridad? A diferencia de cualquier otro lugar del mundo, allí no hay antisemitismo. ¿Estás seguro? Entonces, ¿por qué querrías quedarte en un sitio que te dice eso mientras caen bombas a tu alrededor durante 2 años? Te están machacando un par de veces. Ves todas esas filas de muertos. Ya sabes, lees en el periódico el número de personas asesinadas, el número de suicidios, el número de quienes sufren estrés postraumático, a los que Netanyahu gusta de llamar traidores. Y ves a Bibi Netanyahu como el que está al mando, el que controla, el jefe. Y su esposa, bueno, esta mañana vi un video de ella, uno de esos videos de la mujer que hizo los archivos de Bibi. Y mostró todos esos videos de su esposa siendo interrogada y demás. Ambos están cortados por el mismo patrón, criaturas viles, realmente viles, y han estado dirigiendo Israel durante casi, bueno, al menos 20 años. Lo otro que se percibe es que ella es tan importante como él. Quiero decir, no estamos hablando de Nancy Reagan ni de Hillary Clinton. Es un equipo de 2, Bibi y la corrupta y Bibi. Mira esos videos si tienes ocasión. Es la mujer que hizo los archivos Bibi, el documental o lo que sea. Grabó horas de videos de él y de su esposa siendo interrogados por la policía o quien fuera. Uno se pregunta por qué no los han sacado a ambos a la calle y los han colgado. O lo que sería muy apropiado, sacarlos a la calle, hacer que carguen sus propias cruces y crucificarlos. Por cierto, Netanyahu está pidiendo un indulto al presidente de Israel.
pardon him. I know. Lo sé, y Trump probablemente interviene cada 2 por 3, diciéndole al presidente de Israel, vótame para el premio de la paz y perdónale. And pardon him. But it's not just about the president of Israel. Pero no se trata solo del presidente de Israel. La oposición en Israel se pregunta si quiere un indulto. Quiere ser indultado. Tendría que retirarse de la política. Ya sabes, unas elecciones anticipadas en Israel es una forma de deshacerse de él. No veo a Netanyahu haciendo eso. Es imposible. Es imposible. ¿Crees que eso ocurriría? Do you think that would happen? I don't. Here's the way I look at it. Try to picture No lo this creo. moment. Mira, así es como lo veo. Intenta imaginarlo por un momento. Netanyahu está ahí de pie con su actitud descarada, fanfarrona y malvada, y de repente ya no es primer ministro. Sería como un dibujo animado, haría puff y desaparecería. Toda su energía se le escaparía. Se habría ido. ¿Dónde está? No puede vivir sin eso. No puede existir sin eso. En cierta medida vi a Sharon en una situación parecida. No estaba tan enganchado, por así decirlo, como Bibi, pero vi cómo se le veía después y pensé, vaya, qué hombre tan desinflado. Bibi quedará completamente desinflado, como un globo al que se le ha ido todo el aire. Así que no se irá, al menos no voluntariamente. So he won't leave, not willingly anyway. And the government, you know that the government. Y el gobierno, ya sabes, el gobierno de Israel, está intentando reformar la legislación allí. Quieren detener eso. El presidente de Israel le está pidiendo a Netanyahu que lo detenga si quiere ser indultado. Yeah, he might make a good deal for Israel. He might. Sí puede que consiga un buen acuerdo para Israel. Incluso podría posiblemente resucitar algunos aspectos de su democracia, porque Netanyahu la ha destruido. Pero ¿sabes qué? Creo que un Estado judío democrático en el Levante no tiene futuro. Se acabó. ¿Podría haber un Estado de Israel? ¿Podría haber un Estado de Israel-Palestina? ¿Podría haber una confederación Israel-Palestina como hablamos cada 2 domingos? Sí, podría haberlo. Algo vago, allá en el futuro, quizá, si se cuenta con mucho apoyo y se pone mucho empeño en hacerlo realidad. Pero no va a haber un Estado judío en el Levante. Punto. De manera categórica, no habrá un Estado judío en el Levante. There will not be a Jewish state in the Levant. El otro punto que mencionó el presidente de Israel es que quieren investigar lo ocurrido en octubre. Ya sabes, Sí, ya sabes, el 7 de octubre. y lo que han hecho hasta ahora no funciona. Y eso traería muchas, ya sabes, repercusiones. Yeah. Might be Podría haber un pelotón de fusilamiento para Bibi cuando eso termine. over. That's why I don't Por eso no veo a Netanyahu haciendo nada de eso. No va a hacer nada. anything. Creo que tienes razón. Larry, I saw an interview Larry, with- vi una entrevista con Abtiel Odinov. Sabes, hablábamos de Larry Johnson el otro día. ¿Recuerdas cuando fue a Rusia? Se reunió con el general Abtiel Odinov. Estaba al mando de la región de Kursk en la batalla allí. Es de Chechenia y está muy orgulloso. Parece que es uno de los principales generales en la guerra de Ucrania. Así fue como comparó la forma en que Rusia está luchando en Ucrania con la forma en que Netanyahu o los israelíes están luchando en Gaza. Or Israelis are fighting, in Gaza. Como experto en combate urbano, ¿cómo evalúa las acciones del ejército israelí en Gaza? ¿En qué se diferencian sus tácticas de las de Rusia en la operación militar especial? Does Israel have tactics? Israel is a ¿Tiene Israel tácticas? Israel es un estado fascista. No hay tácticas cuando Israel utiliza bombas y misiles fabricados en Estados Unidos para matar a decenas de miles de mujeres, niños y ancianos. ¿Esos son tácticas? No. Espera, estamos luchando en Ucrania. Si nos has visto luchar así en algún lugar, entonces compáranos. Israel no tiene tácticas de combate. Destruyen todo lo que tienen delante sin perdonar a mujeres, niños ni ancianos. Eso no son tácticas. Lo repetiré, es la ausencia total de tácticas. I'll repeat, it's the absence of any tactics. Curiosamente, cuando observamos lo que dicen los partidarios de Israel,
Su argumento es que, lamentablemente, no se puede luchar de otra manera en una ciudad tan grande con combates en curso. Afirman que la única forma es bombardear todo y destruir lo que hay alrededor. Tú también tienes experiencia en combate urbano. ¿Crees que ese argumento es realmente válido? That's nonsense. That argument means nothing. Eso es una tontería. Ese argumento no significa nada. Liberé 36 asentamientos en la República Popular de Lugansk con las fuerzas especiales Akhmat, incluidas grandes ciudades como Rubizhne, Severodonetsk y Lysychansk. Ve allí y comprueba si están destruidas como las ciudades de Gaza. ¿Matamos a decenas de miles de mujeres, niños y ancianos? No. Luchamos contra quienes nos combaten con armas. No luchamos contra mujeres, niños ni ancianos. Esa es la diferencia entre los ejércitos ruso e israelí. Allí son mujeres, niños y ancianos escondiéndose detrás de supuestos militantes en algún lugar. Pero lo siento, si no puedes luchar contra esos militantes y en cambio matas a todo el pueblo palestino, ¿qué clase de soldados sois? What kind of soldiers are you? You're fascists who deserve no respect. Sois fascistas que no merecéis ningún respeto. Así que no creo que el ejército ruso se compare en absoluto con el israelí. Nosotros no solo no matamos a mujeres, niños o ancianos, sino que incluso intentamos perdonar la vida de nuestros enemigos. Si me buscas en Internet, verás que siempre ordeno a mis combatientes, si es posible, que los tomen prisioneros vivos, no que los maten, incluso a nuestros enemigos. Pero los israelíes matan a decenas de miles de mujeres, niños y ancianos, y dicen que no pueden hacer otra cosa. En ese caso no deberían luchar, que se vayan a casa y vivan sus vidas, que no atormenten a la gente, que no atormenten ni maten a tu pueblo. Not torment or kill a whole nation. Bingo. Bingo. He's Bingo. absolutely spot on. Bingo. Correct. Tiene toda la razón. No podría haberlo dicho mejor. No me estoy comparando militarmente con él porque es un tipo extraordinario, pero no podría haberlo expresado mejor. Son asesinos. Son matones, matones a sueldo con uniforme, conduciendo tanques, disparando proyectiles de artillería y pilotando aviones. Pero no son soldados, no son marineros, no son aviadores, no son infantes de marina, no son nada de eso. Son asesinos, pura y simplemente. Ahora bien, antes no eran así. Yo conocí a las FDI cuando eran las FDI de Moshe Dayan. Y aunque no estaba de acuerdo con muchas de las cosas que hacían, desde luego no estaba de acuerdo con la forma en que se fundaron ni con cómo crecieron a partir de esa fundación. Sabía que habría problemas. Todo el mundo sabía que habría problemas. Todos lo sabíamos en el ejército. Lees el informe del Estado Mayor Conjunto y prácticamente predice lo que va a suceder. Pero cuando pasaron al servicio de guarnición y ocupación, se desmoronaron como una fuerza militar convencional, bien entrenada y basada en blindados. Se convirtieron en lo que los soldados de guarnición suelen convertirse, policías realmente malos, incluso malvados. Eso es en lo que se transformaron. Cada día golpeaban con la culata a alguna mujer, abofeteaban a algún hombre, robaban el permiso de trabajo de alguien, para quien ese permiso era su vida. Detenían a la gente en los puestos de control de forma arbitraria. Se volvieron muy poderosos. Llegaron a ser como los colonos en Cisjordania, que te matan si los miras mal, o simplemente por ser palestino. Probablemente sean el peor ejemplo de un ejército sobre la faz de la tierra hoy en día. Y vaya, eso incluye a mucha gente, incluso en Sudán y en otros lugares donde ocurren atrocidades casi cada semana. Son igual de malos o peores. Ahora, en parte somos responsables de eso, Nima, porque nunca los hemos controlado en absoluto. Nunca hemos hecho realmente nada para señalarles con el dedo y decirles, sabes, este deber de guarnición, este deber de ocupación está corrompiendo a tus fuerzas. Todo lo que tienes que hacer es ir a un puesto de control y observar lo que hacen, de forma rutinaria, por diversión. Sala donde están los francotiradores que disparan a chicos de 16 años, les destrozan las rodillas. Sabes, se acercan demasiado a la valla, les disparan a las rodillas sabiendo perfectamente que ese chico probablemente nunca volverá a caminar. Esto es deber de fuerza de ocupación. Es una estupidez. Estás arruinando a tu ejército.
I think Creo que lo que le está ocurriendo a Israel, a los soldados israelíes mentalmente, se reflejará en la próxima década. Se puede ver lo devastador que es. how devastating that And a lot of could that's be. reservists. A lot of that's reservists. Muchos de ellos son reservistas también, que no necesariamente encajan en el perfil que acabo de describir. Quiero decir, realizaron tareas de ocupación pero se iban rotando. Los regulares, me atrevería a decir, no lo he comprobado, pero me atrevería a decir que las tasas más altas de TEP, las tasas más altas de suicidio, se dan entre los regulares más que entre los reservistas, porque los reservistas no encajan necesariamente en el modelo que acabo de describirte. Algunos quizás sí, pero los reservistas fueron llamados un poco más de lo habitual para tareas de ocupación porque no había suficientes. Usual for occupation duty because they didn't have enough. Thank you so Muchas much, gracias, Larry, por acompañarnos hoy. Un gran placer, como siempre. as always. Gracias por la entrevista. Nos vemos el viernes. Friday, yes. Viernes, sí. Dios mío, está haciendo tanto frío aquí. Ya no llevo mi atuendo de aloha. Cuídate. Take care. Cuídate, Larry. Bye bye. Adiós.